Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Qué rico poder estar esta tarde con ustedes para poder compartir. Ya vemos que hay varias personas que están conectadas para poder compartir el mensaje de hoy. El mensaje de hoy va a ser el último de este año, pero qué rico que podamos congregarnos. Y hoy, como de pronto ustedes no saben, aquí volvieron a cerrar todo Noruega y no hemos podido congregarnos, pero bueno, hay un pequeño grupo de personas aquí en la sala esta tarde en la casa de Martica, qué rico. Por eso tenemos una audiencia viva. Eso no es todas las veces que lo hacemos. Normalmente, pues, estamos mandando desde el estudio, desde la casa, por internet, pero hoy tenemos una audiencia viva aquí. O sea que si ustedes oyen gente que se ríe, gente que hace comentarios, es porque hay gente aquí detrás de cámara para poder, bueno, hoy queríamos hacerlo de esa manera. Les mando un gran saludo a todos los que están en Suecia, obviamente, los que están aquí en Noruega, a los que están en Alemania, a todos allá, espero que estén bien, que los jóvenes, los muchachos que han estado enfermos estén poniéndose fuertes y sanitos otra vez. A todos los que están en Colombia, Edwin y Joana, también qué rico que puedan estar con nosotros y tienen la oportunidad de conectarse esto después, cuando tengan el tiempo, háganlo. Muy rico, como les digo, poder estar aquí hoy con una audiencia viva. Gracias por permitirnos venir a sus casas y compartir con ustedes. Y como les decía, hoy va a ser la última transmisión antes de Navidad, ya que el 24 es el próximo viernes y el 31 es un viernes también. Vamos a dejar el 26 y el 2 de enero para que ustedes compartan con sus familias, para que ustedes saquen tiempo, para que disfruten de aquello que el Señor nos ha dejado, un nuevo año, hablar de las buenas experiencias, de las dificultades y cómo vamos a afrontar todo lo que viene por delante, ya que son nuevas oportunidades para todos. Bueno, la semana pasada hablábamos de la luz de los hombres. Yo creo que hoy vamos a seguir con lo mismo. Vamos a seguir con la luz de los hombres de un enfoque un poco diferente, pero tiene que ver con lo mismo. ¿A qué me refiero? Pues que la gente en este tiempo está pensando precisamente sobre la Navidad, sobre Jesucristo, sobre lo rico que es compartir. Y la semana pasada hablábamos haciendo énfasis de verdaderamente lo que es la Navidad y cómo esa luz que habitaba con el mismo, el verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros y esa luz resplandeció ¿en dónde? Resplandeció en nuestros corazones. Eso lo hace con un propósito muy profundo. Creo que no alcanzamos nosotros a entender la profundidad de esa manifestación de esa luz siendo reflejada en nuestros corazones. Empezamos la semana pasada con este versículo de 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, que dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No voy a volver a hablar de eso porque ya lo hablamos la semana pasada, pero voy a hacer un poquito más énfasis en lo que tiene que ver con la palabra conocer. Conocer. Esa va a ser como la palabra clave de nosotros hoy. ¿Qué es conocer a Cristo? ¿Cómo es que esto se experimenta? ¿De qué manera esto tiene una relevancia en nuestro diario caminar? En el Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús dice de esta manera, y él expresa, dice, y esta es la vida eterna. Y dice, que te conozcan a ti. O sea que la vida eterna es conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quienes has enviado. Volvemos a ver que la palabra clave en medio de esta enseñanza es el conocer. Conocer, ¿sí? Porque Cristo vino, se reveló a nuestros corazones con un propósito y el propósito es darse a conocer. Por eso vino Él, nació de la Virgen y es lo que le celebramos en estos tiempos, con el arbolito y los regalos, haciendo como la semejanza, recordando ese tiempo donde Jesucristo se vino y se dio a conocer a los hombres, ¿sí? Y ahora que nosotros hemos entendido que no fue solamente un acto por ahí sin plan, sino que era un propósito en el cual el Señor tenía para venirse a revelar a los hombres, viene y se revela a nuestro espíritu, a nuestro conocer, y la vida eterna del hombre consiste es en que conozca a Jesucristo, que crezcamos en su conocimiento para que su gloria, la gloria de Dios, sea manifestada por medio de nosotros, revelando a Cristo.
Entonces, miremos cómo la palabra conocer es clave en la enseñanza de hoy. Para nosotros poder experimentar la luz de Cristo en nuestros corazones y de esa misma manera nosotros poder llegar a reflejarle a Él, tenemos que conocerle. ¿Ok? Y usted me dice, sí, pero yo le he conocido desde que yo tenía 12 años. Yo he ido a la iglesia todos los domingos, yo he cantado, yo he leído la Biblia, yo he hecho diversas participaciones en la congregación, yo soy miembro ministro de la alabanza, ministro con los niños y todo eso. Y yo le digo, eso está perfecto, eso está muy bien, eso es parte de la función que tiene que tener un hijo de Dios dentro de su congregación. Pero también me doy cuenta en mí y en ejemplos que veo alrededor de mí, que el hecho de ejecutar todas estas funciones no necesariamente me han llevado a mí, y chequéate tú, a conocer verdaderamente a Jesucristo. ¿Sí? Porque el conocer a Jesucristo es mucho más profundo de lo que nosotros nos podemos eh, imaginar o lograr entender. Y vamos a ver cómo Pablo, cómo Jesús tratan de ilustrar este conocimiento de una forma visual para nosotros, hombres y mujeres, para que pronto podamos llegar a captar de qué se trata o cómo se debe experimentar este conocimiento de Cristo. Entonces, podemos ver que la vida eterna es igual a conocer a Dios. La vida de un hombre, una mujer empieza cuando empieza a conocer a Dios y ahí empieza la vida eterna a manifestarse en la vida de esta persona. Eh, Dice que esto el Señor nos lo reveló a nuestro espíritu, vino y se manifestó a nuestro espíritu, como por ejemplo dice en 1 Corintios 2, 10, 13, de Reina Valera 1960, dice así, 1 Corintios 2, del 10 al 13. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo, nadie sabe las cosas íntimas de la vida tuya, sino tu propio espíritu. Yo creo que tú eres la única persona que sabe profundamente dentro de ti las cosas íntimas de ti. Puedes tener personas alrededor, tú puedes tener un marido, un esposo, hijos y eso, pero la profundidad de aquellas cosas que verdaderamente nadie ha podido llegar a la profundidad de tu corazón, solamente tú, lo sabe tu espíritu. Y aquí nos está diciendo precisamente eso. Dice que Dios nos dio a revelar, nos reveló a nosotros por su espíritu, ¿sí? Porque el espíritu de Dios escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios. Él nos los dio a nosotros, nos los dio a revelar, o nos dio a conocer, y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció, no otra vez, nadie conoció las cosas de Dios sino por el espíritu de Dios. En la palabra conocer, puede llegar a conocer a Dios si no es por el espíritu. Nadie puede llegar a tener vida eterna o a disfrutar de lo que toda la vida eterna contiene si no se conoce a su Hijo y a su Padre, ¿cierto? Que se reveló por medio de su Espíritu a nuestros corazones en la forma, en la faz de ¿quién? De Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué hizo? Que Él vino y tomó forma de hombre, y es lo que celebramos en estos tiempos de Navidad, haciendo memoria de eso, de que esa iluminación vino a nuestros corazones. Bueno, sigamos. Entonces dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no, perdón, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ok? Esa es el conocimiento de Cristo, Espíritu a nosotros, porque el Espíritu revela lo que hay dentro del corazón de Dios, quién Él es, ¿sí? Ese resplandió en nuestros corazones para que nosotros podamos disfrutar de la vida eterna, que es conocer al Padre y al Hijo. ¿Sí? Aquel que tomó carne, vino y se manifestó. El que vio al Padre, vio al Hijo. De la misma manera nos dice
Para que ustedes conozcan al Padre, tienen que verme a mí. Es por medio de mí que mi Padre es reflejado. Y nosotros como su iglesia, nosotros como su cuerpo, nosotros como aquellos que hemos sido iluminados por Él en nuestro corazón, venimos a reflejarlo de la misma manera a Él. En otro versículo, por ejemplo, en capítulo 3 de Apocalipsis, ustedes han leído seguramente este versículo muchas veces, dice así, 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No oye mi voz, entraré a él, intimaré con él, compartiré lo que hay en lo profundo de mi corazón y él conmigo. Esa parte de cuando el Señor está a la puerta tocando y llama, ¿cierto? Si alguien pone atención y dice que si abre la puerta, estamos hablando de la puerta del corazón de nuestras vidas. Si hay alguno, y notemos de que este versículo no le está hablando a incrédulos, le está hablando a gente creyente de la iglesia del Señor, de las 7 iglesias que está hablando en el Apocalipsis, le dice, si alguno de ustedes abre su corazón para intimar conmigo en diálogo, intimar conmigo en la cena y comer juntos, entonces él dice aquí, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El otro día, ayer precisamente, saqué un tiempito, tenía como ganas de hacer algo diferente y mi esposa tenía una reunión, entonces dije, quiero como irme para el centro, a dar una vuelta, a ver qué veo, a ver, casi nunca salgo solo, dije, voy a caminar solo por ahí, llamé a Valerie, mi hija menor, le pregunté, hija, ¿quieres irte a tomar un café? Me dijo, papá, no tengo muchas ganas, llamé a mi hijo y me dijo, uy, es que estoy jugando con mis amigos. Dije, bueno, entonces, ok, llegué a la casa y entonces cuando estaba ahí ya listo como para salir, veo a mi suegro y entonces dije, bueno, qué mejor oportunidad para poder salir y compartir con él, ya que casi nunca lo hacemos y ya que me visita, pues salgamos los dos. Suegrito, ¿quieres tomar un café? Y él dijo, ya, listo, vamos. ¿Sí? Hubo una disposición, él pudo haber dicho, no, tengo que hacer el almuerzo, estoy cansado, pero hubo una disposición. ¿Sí? El Señor está a la puerta y llama. El uno dijo, está ocupado, el otro dijo, quiero jugar. Nada de malo con eso, claro que cada uno puede hacer lo que quiera. Acudió como al llamado y qué rico fue haber salido con él y sentarnos y hablar de cosas que normalmente uno no habla. Cuando uno habla por el teléfono con las personas, los diálogos son muy superficiales, los diálogos son del día de hoy, de las situaciones, chao y hasta luego. Pero el sentarse y hablar de lo íntimo que hay en el corazón, de las preocupaciones que hay en uno, de las inquietudes, de las situaciones que estamos viviendo y podérselo contar a otra persona y compartir eso en medio de una charla con un café o una comida, creo que es algo de lo más agradable que puede pasar, aparte de que normalmente ese tipo de charlas se dan es alrededor de precisamente de una mesa. Creo que por esa razón era que cuando el Señor compartió la última cena con sus discípulos fue alrededor de una mesa y le contó a ellos lo que tenía en su corazón y todo lo que iba a pasar, porque es alrededor de esa intimidad donde se pueden llegar a expresar estas cosas. Y me parece muy interesante, en verdad, que el Señor cuando habla de conocer en las Escrituras, en la Biblia, aparece en varios contextos y hay un contexto muy particular en donde habla de conocer. Vamos a leerlos para que ustedes se den cuenta. Eh, eh, Vamos a leer, por ejemplo, aquí lo tenemos, en Génesis capítulo 4, de la Reina Valera, 1960, capítulo 4. Cuando las escrituras en este contexto habla de conocer, se usa en varias ocasiones en el momento de donde un hombre y una mujer comparten una intimidad. Y está hablando de una intimidad, de una relación sexual donde llega a haber una comunión, un compartir que no es de lo normal. Noten lo que dice aquí, en la Reina Valera del capítulo 4 de Génesis. Dice, conoció, Génesis capítulo 4, la Reina Valera de 1960, dice así. Génesis 4:4, disculpen, Génesis 4:4. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo así? O sea, ¿Adán no conocía a Eva antes? Adán había vivido con ella mucho tiempo. Adán había estado con ella en el Edén.
Adán había compartido muchos eventos alrededor de sus vidas, pero utiliza esta palabra de conocer a Adán, a su mujer Eva, ¿cierto? En el momento cuando están hablando de la expresión sexual donde dos personas se unen y conciben o intiman de tal manera donde se hacen un solo cuerpo, ¿sí? Yo creo que a esta imagen es la que el Señor está llevando cuando habla de conocer a Cristo. No es el conocer de que yo, hola, mucho gusto, ¿cómo está? Me alegra conocerlo. No, es de la manera como cuando una mujer y un hombre entran en tal intimidad y conexión donde se están conociendo no solamente de palabras, sino es una interacción de un espíritu, un alma y un cuerpo donde tiene una manifestación tal unidad. Por eso es que el Señor Jesús dice que es alma y cuerpo, que nosotros prestemos nuestros miembros como para servirle a Él en espíritu, alma y cuerpo. Que el conocer al Señor no es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento de una vida totalmente entregada el uno al otro. ¿Sí? Noten lo Adventista Pina Valera 1960, capítulo 4 y ahora el versículo 25. Dice, y Adán conoció de nuevo a su mujer. O sea que Adán le dio ¿qué? Le dio algún tipo de amnesia temporal o alguna cosa así. No, se le olvidó quién era su mujer y, ay, la conocí otra vez. No, está hablando de un conocimiento, de una expresión donde se junta con ella de una forma tan íntima que lleva a cabo un fruto. En el primero llevó un fruto de un hijo que era Caín, y en el segundo dice, y ella dio a luz un hijo al que puso por su nombre Set. Nosotros conocemos todos muy bien la historia de que Caín mató a Abel y bueno, y apareció Set. Pero me parece interesante ver que cuando habla de conocer a una persona en el sentido de la intimidad más profunda de lo que un ser, un hombre y una mujer pueden llegar a conocerse, lo trata de esta forma, ¿sí? ¿Por qué lo quise traer como a expresarlo de esta manera? Para que nosotros entendamos que el conocer es más que un conocimiento. El conocer es más que yo tener una relación externa donde yo sé quién es Dios, que Él es bueno, que Él es santo, que Él me salvó, de que yo, sino de esa intimidad que solamente se da es de un espíritu, un cuerpo y un alma unido con otro ser, ¿sí? Eso va mucho más allá de lo que nosotros de pronto logramos entender. Y esa es como mi intención hoy. Entendamos de una forma correcta lo que es tener comunión con Dios, intimar con Él, entrar a que su espíritu y mi espíritu son uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Él lo dijo precisamente, por aquí lo tengo listo, lo tengo por aquí bien clarito, a ver dónde decía. Mm, en San Juan capítulo 17, versículo 19 al 23, Cristo lo expresa de esta manera. Dice, capítulo 17, versículo 19 al 23, Jesucristo da esta información que me lleva a mí a pensar que Él está pensando ese tipo de conexión, de unidad total, donde no es porque yo creo y voy a la iglesia y hago cosas y tengo un conocimiento de que Dios es, sino tengo un conocimiento de una unidad íntima donde estamos compenetrados el uno en el otro en un mismo sentir, en una misma mente, en una misma carne, donde lo que para Él es para mí, y lo que para mí es de Él. Él en mí y yo con Él, ¿sí? Por eso dice, cuando, como hablabas acerca del ejemplo de salir a comer, y el Señor dice, yo entraré a Él, ¿cierto? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso es más profundo que comerse un pan. Es una interacción de una profundidad tan grande que yo creo que a veces no logramos entender. Sí, eso es lo que quiero como tratar de expresar hoy. La intimidad, la conexión, la experiencia de la vida con Cristo sobrepasa lo que nosotros hacemos a diario. Tiene que ver con una comunión mucho más profunda de un alma, un espíritu, una mente que están unidas en un mismo caminar. Y esa es la unidad precisa que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de la cual ellos quieren que nosotros seamos. ¿Sí? Aquí lo dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, de creer en mí,
por la palabra de ellos, para que todos sean uno, ¿sí? Sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa unidad perfecta entre el Padre y el Hijo, que él puede llegar a decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Pablo decía, yo, ¿cierto? Y Pablo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Sí? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Es una intimidad tan profunda, es una relación tan íntima que se pueda llegar a decir eso. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Es como cuando una esposa o un esposo va a un evento, ¿cierto? Y nos encontramos de que el esposo por alguna razón no pudo ir, pero está la esposa. Y entonces como está la esposa, es como si estuviera el esposo, porque son uno. No está él, pero estoy yo, ¿cierto? No está ella, pero estoy yo. Son una misma carne, un mismo sentir, representan los mismos valores, principios y vida, ¿sí? Por lo tanto, esa semejanza de estos, palabra conocer, así como les expresaba antes, Adán conoció a su mujer, llevaba años conociéndola en el Edén, supo lo que pasó, los problemas del Edén, de comerse la fruta, el fruto del... Bueno, hemos vuelto. Qué pena con ustedes que no haya funcionado bien el programa como habíamos pensado, pero no, no podemos, no podemos parar de mandar el mensaje. Entonces lo ponemos directamente por Facebook. Traten de conectarse otra vez. Vamos a seguir mejorando la tecnología, a ver si podemos hacer lo que funciona. Hoy era el primer día que probamos con un programa especial donde se pueden pasar varias conexiones de diferentes fotos, video y sonido, pero no funcionó muy bien. Pero bueno, veo que Alex está ahí conectado. Alex, ¿me escuchas? Mándame un dedito así para ver si me escuchas bien. ¿Quién más? ¿Melvita está conectada? Sí, sí, ok. Listo, sí, me escuchan. Muy bien, sigamos. Sí, sí, sí. Ok, ahora sí me escuchan. Entonces, ¿dónde íbamos? Ahora sí necesito que la audiencia viva que está aquí no me ponga el volumen si no me escucho dos veces. Ok, listo. Entonces, íbamos en el capítulo de Primera de Corintios, capítulos 6, versículo 15. 15 al 17. Sí. Dice, ustedes saben que cada uno de ustedes forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No está bien que una parte de ese cuerpo, que es la iglesia de Cristo, se junte con una prostituta. Esto lo dice literalmente las escrituras, ¿sí? Pues al tener relaciones sexuales con ella, se hace un solo cuerpo con ella. Así lo dice la Biblia. Los dos serán una sola persona. En cambio, quien se une al Señor Jesús, se hace un solo cuerpo espiritual con Él. Si notan la expresión, o sea, para que lo que Pablo está aquí tratando de mostrar, de una forma, creando una imagen que nosotros podamos entender, porque esa es la gran dificultad. La gran dificultad es poder expresar lo espiritual de una forma que un hombre de carne y hueso lo pueda entender. ¿Cómo expresar la unidad del Espíritu del Dios Todopoderoso que habita en su Hijo para que venga a ser entendida en una mente humana? Pues, ¿qué hace Pablo? Él busca un ejemplo que todo hombre y toda mujer se pueda relacionar con ello y dice, es como cuando un hombre se une a una mujer, vienen a ser una sola carne, ¿sí? De esa manera dice, en cambio, o sea, habla la semejanza de que cuando dice aquí, un cuerpo que es la iglesia de Cristo, se junta con una prostituta, ¿cierto? Pues al tener relaciones sexuales con ella, se hace un solo cuerpo con ella. Y después dice, en cambio, quien se une al Señor Jesús, se hace un solo cuerpo espiritual con Él. Hace esas dos fotos, imágenes entendibles a la mente de un hombre y de una mujer de carne y hueso, para que puedan saber la gravedad y también la profundidad de ¿qué? De una relación, ¿sí? De una relación. Cuán profundo y cuán importante la unidad de esta relación con Cristo. No es cualquier cosa, no es una cosa que nosotros podamos decir porque yo soy cristiano y voy a la iglesia y leo la Biblia y canto canciones, tengo una intimidad con Él. Porque eso pasa dentro del hogar también. Usted puede comer junto, usted puede dormir junto, usted puede viajar junto, usted puede mirar los mismos programas en televisión, pero no hay una intimidad
de espíritu, alma y cuerpo, donde somos uno en un mismo sentir, Él en mí y yo en Él, teniendo la misma expresión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Esta es la imagen. Pablo y Jesús traen la misma, los expresan de diferentes maneras. Vimos como el Señor Jesús lo dijo. Dice, sean uno, o Padre en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y después Pablo habla, en cambio, quien se une al Señor Jesús se hace un solo cuerpo espiritual con Él. Esto es bajar la sabiduría y el entendimiento de lo que es una relación del espíritu para que hombres y mujeres lo puedan entender. ¿Sí? Y por eso lo tienen que poner en estos términos, porque no hay una intimidad más profunda debajo del cielo que lo que es la intimidad entre un hombre y una mujer en el conocimiento de una relación íntima sexual. No lo hay. ¿Sí? Por eso me gusta cuando dice aquí en Génesis lo que decía Adán. Y Adán conoció a su mujer. Adán llevaba años con ella. Pero cuando engendró a Caín, la conoció. Se hicieron una sola carne, un mismo sentir, espíritu, alma y cuerpo, bajo un mismo propósito. ¿Sí? Después vuelve a decir cuando lo de Set, la volvió a conocer. Como les decía al comienzo, no es que él se dio un golpe en la cabeza y después ya no supo quién era su mujer. Era la experiencia de la intimidad. Por eso lo expresa de esa manera. Bueno, pues obviamente les expreso esto y esto nosotros lo estamos entendiendo bajo una mente espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Porque nosotros, los humanos, tenemos un entendimiento de lo que es la relación sexual a veces muy distorsionada de la verdadera propósito por el cual Dios lo creó, ¿sí? Bueno, vamos a ir entonces terminando un poquito. Yo escribí esto así, no tiene nada que ver con la forma sexual a veces depravada que puede haber en la mente humana, que interpreta la unidad sexual como algo totalmente distorsionado, sino es una unidad espiritual tan profunda que no puede ser comparada con nada más sagrado que la verdadera unidad entre dos seres que están profundamente compartiendo una sola vida y un mismo sentir. ¿Sí? Es dos seres que están compartiendo una misma vida, la vida de Dios que le habita y nosotros viviéndolo a Él en esa unidad. Y como les decía, esto no es algo que se puede aprender en doctrinas, esto se experimenta en el diario, esto se vive, esto es algo que se hace en esos momentos tan intencionales como el salir a tomarse un café. ¿Sí? Esto es una intencionalidad entre Jesús en nosotros, nosotros en Él. El compartir del Espíritu de Dios que iluminó nuestros corazones para que nosotros fuéramos partícipes de Él. Y siendo partícipes de Él, somos partícipes del Padre. Esto es una unión que va más allá de pronto de lo que nuestra capacidad mental puede llegar a conocer, pero por eso creo que Jesús y las Escrituras y Pablo tratan de llevarlo a términos entendibles de esta manera. Bueno, ya dejemos ahí. Vamos a terminar con este versículo. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, en la traducción lenguaje actual, dice de esta manera. ¿Cómo será todo antes del fin del mundo? Habla el capítulo 3. Dice, debes saber también que en los últimos días... Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 3, dice, debes saber también en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en ellos, en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana.
Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Yo digo, Dios mío, eso es lo que nosotros estamos viendo, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Creyentes y no creyentes, nosotros mismos tenemos que chequearnos que no seamos semejantes a estos hombres que aman más el dinero, la plata, el orgullo, la altivez, la fama, las posiciones, ¿cierto? Que decimos amar a Dios, como dice aquí, pero no lo respetamos. ¿Por qué? Porque nuestras conductas demuestran lo contrario, ¿sí? Demuestran lo contrario. Eh, Dice, no te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Cuando leí esto, es cuando llegué a pensar de que el mundo cristiano está, pero siempre buscando qué es lo nuevo que se enseña, qué es lo nuevo de Dios, qué es lo que yo debo ahora predicar en el púlpito. Escuché esta palabra, entonces la uso en mi prédica. Y están siempre buscando algo nuevo que enseñar, pero nunca llegan a entender la verdad de Cristo. Porque no es cambiar un vocabulario cristiano por otro, no es traer una nueva revelación de algo que nunca se había expresado en una congregación o en una enseñanza. Es llegar a entender la verdad de Cristo, la revelación de Él en nosotros, a nosotros, por el Padre, para que nosotros podamos llegar a conocerle a Él. Esa es la vida eterna, esa es la intención de Dios Todopoderoso, que por medio de su Hijo nosotros lleguemos a ser uno con Él y Él uno con nosotros, para que, así como Jesús lo hizo en la oración, de esa manera. Y no es porque yo conozca más y más revelaciones bíblicas o doctrinales que yo me pueda parar aquí y elocuentemente hablarles palabras, yo no sé cómo se podrá decir eso, religiosas o de enseñanzas de cosas que ustedes se maravillen y digan, wow, pero es que esto yo nunca lo había escuchado. No, es de conocer la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo, aquel que se revela al corazón de los hombres, aquel que resplandeció en nuestras vidas. Y ese resplandecer es mucho más profundo de lo que yo de pronto puedo expresarles con palabras. Les decía la semana pasada, el conocimiento de la experiencia de Moisés con Dios en el monte transformó hasta su semblante, ¿sí? Y cuando bajó del monte, su rostro resplandecía. Y si eso fue una experiencia física de una comunión con Dios, ¿cuánto más debe ser la experiencia espiritual, interna de la comunión de nosotros para con Él? Si una comunión externa transformó hasta el rostro de este hombre para tener una expresión externa en su físico, visual, donde no le podían ni mirar a los ojos porque radiaba su rostro, literalmente dice radiaba su rostro, ¿cuánto más debería radiar nuestra vida si verdaderamente estamos intimando con Cristo? Con Cristo, que es con el Padre, el Espíritu revelándolo lo más profundo del corazón de Dios. Y ahí es donde nosotros yo creo que estamos en falta. Nos hace verdaderamente entender lo que es ser cristianos y cómo intimar con Dios. Porque el que intima con Dios, Dios le transforma a la imagen de su Hijo, ¿sí? Es inevitable. Y en ese caminar estamos todos, ¿sí? Estamos todos corriendo esa carrera, a llegar a comprender lo que Dios nos ha concedido, y es conocer a su Hijo y al Padre por medio de esa unión tan profunda de espíritu, alma y cuerpo que vive solo para Dios. Espero que ustedes estén logrando captar esto que es, hasta para mí mismo, que lo he estado estudiando y leyendo, me es difícil entenderlo porque es algo tan profundo que lo más fácil para crear la imagen de lo que es una relación de una mujer y un hombre. Pero no creo que, a veces yo no logro ni entenderlo. ¿Por qué? Porque esto no se entiende con una prédica que usted escuche hoy. Esto usted lo va a ir entendiendo, es a la medida que vaya caminando con Cristo y vaya experimentando esa real intimidad que va transformándote a ti de tal manera que vayas haciendo un reflejo de Cristo. Nosotros somos sal y luz,
no por nosotros mismos, sino por la luz que nos habita. Y dice que, la gloria habita en vasos de barro, para que la gloria no sea de nosotros, sino de Él. ¿Sí? Eso solamente se da, la manifestación de esa gloria de Dios, solamente se puede experimentar es a la medida de la intimidad profunda que haya con Cristo Jesús. Y eso viene por el convivir, por la intimidad. La canción con la que escuchamos la primera transmisión que pusimos ahorita decía, es necesario que yo te busque a diario. Y nosotros lo tomamos, sí, es que tengo que hacer un devocional. Es más que un devocional, es buscar la intimidad con Dios de tal manera que yo pueda compartir mi vida con Él y Él su vida conmigo, bajo un mismo sentir, bajo una misma unidad, de tal manera que lo que yo digo ejecuta, muestra mi obra. Aquí lo acabamos de leer. Dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demuestra lo contrario. Y eso pasa muchísimas veces. Bueno, dice en el versículo 7 que íbamos de 2 Timoteo capítulo 3, siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios, pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es estúpida, como lo eran Janes y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés. Y después le da unas últimas instrucciones Pablo a Timoteo. Pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera. Es que me iba a acabar la batería, parece. Tengo que apurarme. Dice, tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar. ¿Sí? No es palabrerío. Es una forma de vivir y es una forma de pensar. Y sabes cuánto confío en Dios. Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar, ¿qué? Aquí dice, las dificultades. ¿Sabes cómo me han maltratado y cómo he sufrido en las ciudades de Antioquía, Iconio y Listra? Pero el Señor Jesucristo me libró de todo esto, de todo eso. Bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán a unos, pero serán engañados por otros. Y dice, al último, el 14, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Bueno, con esto concluimos. Disculpen que ha habido tanto como impedimento en la enseñanza de hoy por medio de las cosas técnicas, pero el mensaje creo que queda bien claro. Y es lo más importante. Si en la primera parte se te perdió algo de la enseñanza, enchúfate la segunda parte que hubo ya directamente por mi teléfono, por Facebook, a ver si puedes hacer como enlazar lo que estábamos hablando. El punto principal es conocer y conocer al Señor. Y como decimos, no tiene nada que ver con tener un conocimiento, tiene que ver con una intimidad que Pablo y el Señor Jesús lo reflejaron de tal manera como cuando un hombre y una mujer intiman de tal manera que son una sola carne. Y ese es el deseo del Señor. Que seamos uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Los unos con nosotros, ¿cierto? Nosotros como Él con Él, como la iglesia de Jesucristo, y Él en nosotros. Eso que solamente puede pasar en un ámbito espiritual, porque Él es espíritu. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una feliz Navidad para todos. Aquí de los que estamos aquí les mandamos un gran saludo
Un beso para todos, espero que disfruten en paz, en tranquilidad, recordando que Cristo resplandeció en nuestros corazones y que el regalo verdadero que nosotros hemos recibido es Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria que cada día se va renovando en nosotros y que salta para vida eterna dentro de nosotros. Bueno, que tengan una feliz tarde, los queremos mucho y hasta la próxima. Recuerden que vamos a estar ahí con Patico mandando unos mensajitos durante Navidad y Año Nuevo, pero que el próximo domingo y el domingo después del 31 no vamos a tener transmisión normal. Ya les estaremos informando para que se conecten porque viene un nuevo año y con este año vienen nuevas exigencias, pero estamos en Cristo Jesús y si estamos con Él no tenemos ningún temor de lo que pueda hacer el hombre. Amén. Amén. Y amén. Hasta la próxima. Amén. Feliz Navidad para todos.